Yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer, o no, algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. La Tierra o es plana o es redonda, cuestiones dudosas. Y me pregunto yo, ¿tiene alguna importancia, alguna trascendencia eso, desde el plano material, que sea plana o sea redonda? Bueno, eh, para mí, o sea, obviamente respondo lo que tiene que ver conmigo, ¿no? Más allá de la cuestión cultural en la que estamos, donde hay que citar una fuente, tal fuente, y son tus fuentes contra las fuentes del otro, yo te puedo decir lo que pienso yo, y no mucho más, que es eh, principalmente la discusión terraplanista, más allá de la forma del piso, yo creo que el eje del cuestionamiento tiene que ver con discutir el centro del universo, más que el chanfle del piso. ¿Sí? Le quedó terraplanismo por una cuestión de, bueno, por esa cuestión de la geometría del suelo, ¿no? Pero el punto es que se discuten muchas cosas más, el tema de la evolución, el Big Bang, pero principalmente para mí es la cuestión del centro del universo, ¿sí? Donde nos pasaron un sistema solar, el centro es el Sol, y nosotros, digamos, en términos simbólicos, ¿no? Nos damos cuenta que hay un culto solar, perfectamente hay un culto solar en toda nuestra cultura, entonces claramente estamos en un sistema solar. Eso es verdad, es una metáfora, no es realmente que estemos en un sistema solar, pero es una manera de metaforizar algo más, ¿sí? Que estamos en un sistema solar. El sistema es del culto solar, es un sistema solar, perfectamente. Entonces, hay artimañas que tienen que ver con conceptos existenciales, ¿sí? En todo esto, que no es solamente, por eso quiero, no es solamente la geometría del piso, eso es por donde arranca la discusión. Pero lo que se termina discutiendo es el centro del universo. Si somos nosotros o estamos en un universo donde se supone que era el Sol, pero ahora ya ni eso. Es un universo sin centro que está en expansión al infinito. Bueno, y nos preguntan, ¿y qué? ¿La Tierra plana se apoya sobre tortugas? No lo sé, pero ¿su universo en qué se apoya? Está en la misma situación. En la misma, que hay tortugas que sostienen su universo. ¿Dónde? Porque en algún lado tiene que estar sostenido, deben ser tortugas o un tipo de elefante. Entonces llegamos medio a lo mismo. El tema para mí es entender que la cuestión de la Tierra plana es más que una cuestión de geometría del suelo. ¿Sí? Se discute si venimos del mono, si somos una casualidad, si somos el centro del universo. Hay mucho más en juego. ¿Sí? Eso, bueno, por el lado de esto que preguntabas de la canción en sí me gustó, la había escuchado antes, creo. Este, bueno, no sé para dónde querés ir ahora. Bueno, por ahora no nos podemos mover de este círculo con bóveda. Así que tenemos que seguir indagando en este espacio de para donde nos lleva luego el tiempo. Lole es. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ese es tu verdadero nombre? Primero que es un apodo. No, es un apodo de toda la vida que fue mutando, ¿viste? Entonces, bueno, terminó en esto que es ahora. En realidad venía de Loli, porque mi primo cuando era chiquitito me decía Rodri, de Rodrigo, pero no le salía la R, decía Loli. En un momento que terminó siendo Lole, por eso la doble E sería como en inglés, digamos, una I, ¿no? O de japonés, digamos, o de coreano, Lee, ¿sí? Pero bueno, es un apodo. El tema del arco iris es un símbolo que elegí usar
porque el sistema se lo apropió. Y es un símbolo muy interesante y se entiende por qué se lo robaron. Entonces, bueno, en una conjunción de estas cosas, que en realidad eso del símbolo del arco iris lo terminé encontrando después. Yo, cuando me puse ese apodo, lo de Lole Arcoiris, en vez de Rodrigo González, para usar un nombre artístico, ¿no? Solo eso, no tengo mucho problema en decir mi nombre. Rodrigo González Palazzo es el nombre completo. Y bueno, yo en realidad había puesto lo del el símbolo del arco iris por una cuestión de que a veces uno tiene un mensaje muy duro para transmitir y en el arte se puede decir de otra manera, ¿sí? Más amigable y con colores, si querés. Entonces, empezó un poco así, como algo medio sonso, pero después me fui encontrando con que hay un símbolo que por algo nos fue robado en eso del arco iris. Y terminamos en un pasaje bíblico con una carta del tarot donde analizamos en la charla terraplanista en Buenos Aires, ¿sí? Con Priscila, mi novia que es arteterapeuta, analizamos este símbolo del arco iris que también lo dibujan los niños cuando hacen algún garabato, expresan un montón de símbolos que no siendo masones ni jesuitas, ponen cosas ahí, ponen un árbol, uno solo, y si tiene frutos, ¿qué fruto es el de ese árbol? Una manzana. No hacen otra cosa. Entonces los niños, hay verdades universales. Y eso no es que un masón puso la manzana prohibida porque Lucifer... No. El niño baja algo, no sé de dónde, hacen todos la misma casita, aunque no vivan en esa casa, hacen todos el mismo árbol, aunque no tengan ese árbol en casa, y es uno solo. Entonces, en el arte ahí empiezan a pasar cosas que no tienen nada que ver con... Sí, a veces lo pone un masón, a veces lo pone un jesuita, eso pasa, no es que no pasa, pero también está la otra parte de por qué les funciona. Bueno, porque eso es parte de un programa que se ejecuta también en automático, solo, si vos no lo sabes manejar. Entonces, se sabe usar, por un lado, el lenguaje de programación, y a otros, el lenguaje de programación lo llevan igual, ¿sí? Como los niños, y lo bajan sin tener que saberlo, entenderlo, porque esos símbolos están ahí, digamos, el arco iris no es de una comunidad, el arco iris está acá desde que existe la luz, no es de una persona. El que te dice el arco iris es mío te está mintiendo, esa persona, o hay una trampa ahí, ¿sí? Ahora, Bueno, eso por el lado del arco iris, digamos. dices que algo que baja. Bueno, sé que en la Biblia aparece el arco iris, pero no desde que está la luz. Fue después del diluvio. Después del, después del pacto. Después del pacto, no sé si llamarlo pacto. Después que se limpió la tierra. Bueno, no sé si limpiarlo, porque sí, eso es como ver que si los seres humanos fuéramos basura. Pero después que se disminuyó la población en otro momento. Y atándolo a eso, eh, y a lo que acabas de comentar ahorita, que dices, es algo que viene de arriba. ¿No será esta época en la que vivimos una especie de limpieza o reducción o reseteo, como lo queramos llamar? También parte de algo que viene de un sitio y nosotros nos ponemos como en el papel de acusar a quienes los están ejecutando. Sí, es algo que es ontológico a la humanidad. Es algo que está inscrito en nosotros, que cada cierto tiempo tiene que pasar esto y que obviamente tiene que haber unos actores que lo ejecuten. Y me imagino yo que, bueno, tendrán que haber también unos actores que los critiquemos. Pero ¿no será esto una pérdida de tiempo, de algo que es necesario y además inevitable? Bueno, no puedo decir, afirmar algo con
así siendo rotundo respecto de eso. Pero bueno, pasan cosas como lo que mencionabas. Si de repente el foro de Davos quiere exterminar a la humanidad, son malos. Pero si tal fulano exterminó a toda la humanidad, es porque es misericordioso y vos no lo entendés. Entonces, encontramos ahí, si querés, en el propio relato bíblico, al primer foro de Davos, al primer Klaus Schwab. Es muy duro, pero digamos, esto de te creé, pero como te creé defectuoso, o te creé con un libre albedrío, ponele, te tengo que exterminar. Y uno como artista, fíjate que no es algo raro. Uno con su obra lucha, no es que está todo bien con la obra. Le querés corregir cosas, no te cierra. A mí hay canciones que las terminé odiando porque estaba todo bien, la disfruté, salió algo increíble, pero por ahí me faltaba medio renglón y no me salía y me empecé a pelear con mi obra y sí, está lindo, pero no, y no es todo perfecto, ¿sí? Con la obra. Y bueno, y ahí se ve un acto de estos, ¿no? De el artista peleándose con su obra. Y pasa, es muy normal. Lo loco es como decís estos principios de, bueno, si tal Dios quiso exterminar a la humanidad, se lo entiende porque es Dios. Pero si eso lo quiere hacer una persona, es un psicópata de mierda. ¿Sí? Un hijo de puta, un forro, un sorete. ¿Sí? Una mierda de persona. Ah, no, pero para el otro lado no. Bueno, no, porque es el dueño del videojuego. ¿Entendés? No. Es muy complicado. O sea, la verdad que la situación es, ¿y a quién responden estos muchachos? Porque eso, digamos, justo hablas de un reseteo, que no lo hizo Klaus Schwab. ¿Y estos serán los empleados de quién? Haciendo la actualización. ¿De quién crees tú? Pues ¿Cómo? me dijiste que cuando el niño dibuja, cuando el niño o la niña dibuja, por lo general es como de cajón viene y te hace eso que tú dices, la casita, las nubes, algunos te ponen el sol. Es difícil que un niño te dibuje una luna, que te haga el arco iris, correcto. Si trata Sí, pero como lo de. hacen como en forma de domo, ¿viste? Entonces, para ti existen que unos programadores invisibles, hay un programa, o son una especie de, yéndonos al lenguaje religioso, son una serie de entes que están arriba con el control del videojuego, disfrutándose de esta película. ¿Qué piensas Eh, tú? yo lo que pienso en ese sentido es que hay dos posiciones. Si esto es un videojuego, o jugás el juego o el juego te juega a vos. Es como que están esas dos opciones. ¿Sí? Suena a veces un poco, pero bueno, y es duro porque yo transité el cristianismo y hasta el día de hoy yo me considero cristiano, pero porque me quedo con Cristo. Lo otro es otra cosa, es muy complicado. El cristiano, Cristo, bien, después se mezclan muchas cosas, pero uno, claro, terminás teniendo dos señores. Viste que dicen no podés servir a dos señores.
en el cristianismo terminás teniendo dos señores. Y no, lo que pasa es que en realidad es el mismo. Pero vos no lo es que es el mismo, pero bueno, ¿sí? Tenés que empezar a explicar por qué tenés dos señores. ¿Sí? Entonces, en un momento me encuentro claro, la masonería, ¿qué adora? A Gadú. ¿Y quién es? El arquitecto. Entonces, de repente, los satanistas adoran a lo mismo que el cristiano. Es un problema. Bueno, si vamos al texto, no, no es el mismo. Según yo entiendo, según lo que he visto, según a quienes sigo que estudian más la Biblia de lo que yo lo he hecho, Jesús vino fue a denunciarse a ese Dios que se aparece prendido en llamas y que le pide a la Bueno, gente que claro, haga claro. sacrificio. Eso es lo que digo yo, exactamente eso es lo que yo comparto respecto de el cristiano debería quedarse con Jesús. Jesús. Porque eso es lo otro, lo anterior, el Antiguo Testamento, que es otro personaje con otro nombre y tienen que empezar a explicar que en realidad es el mismo, ¿sí? Que en realidad vos no entendés, pero es el mismo, ese creador, ¿sí? Cuando vas a quién es en términos filosóficos, no de, bueno, si se llama Juan Carlos o se llama Felipe. Cada uno le dirá como pueda. El tema es el gran arquitecto del universo. ¿Qué es eso? Ese es el creador. Y Jesús no era el creador, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que es, pero no es. Pero entonces, ¿por qué dijo, por qué me has abandonado? Si era el mismo, ¿cómo vos te vas a abandonar a vos mismo? ¿O no era el mismo? ¿O resulta que no era el mismo? Entonces, hay algo muy difícil acá de la Biblia, cuidado que por algo está dividida en dos. Y por algo los del Antiguo Testamento no creen en la segunda parte. Ellos tienen clarísimo que no es la misma religión. Y nos encontramos que el masón adora al creador, con otro nombre, que por otro lado aparece, ¿no? Dice en algún pasaje, se habla del arquitecto, ¿no? A sí mismo. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Sí? Es el arquitecto. ¿Sí? Entonces, y aparte ya empieza esto de los cimientos de la tierra. ¿Cómo que los cimientos de la tierra? Está bueno para que se pregunten los que se dicen creyentes y seguidores del texto bíblico, para que comencemos a revisar. Y bueno, hablando de ese personaje tan conocido, tan manipulado, o sea, yo creo que Jesús da para todo, ¿no? Jesucristo da para todo, para lo bueno y para lo malo. ¿Será ese? Tú sabes que en Venezuela, estas Un cosas gran político. es lo que Un gran sí, es político. lo que iba a decirte. ¿Es Jesucristo un político? O sea, a ver, yo quería partir y lo olvidé. ¿Cómo podemos definir la política? Yo tengo una definición, pero ¿cómo lo podrías definir tú? La Bueno, te lo política. voy a definir. Te voy a definir la política desde el arte. Si yo no sé cómo es hacer política desde una ingeniería, porque no conozco esos argumentos. ¿Sí? Yo, desde el arte, lo que yo, digamos, es algo bastante obvio, ¿no? Pero está como bastante escondido cuando uno estudia arte, los fundamentos del arte. Te empiezan a enseñar las técnicas, lo superficial, más que nada, técnicas y superficialidad. ¿Sí? El fondo del arte lo tuvimos que ir descifrando un poco entre nosotros, con Priscila, con Rafa, con los chicos, con Dani, con el doctor, peloteando ideas.
Y el tema de la política en el arte, no se puede ser artista si no sos político, porque el arte en sí es político, es una acción política. ¿Por qué? Supongamos que yo agarro una pared y digo, voy a hacer un graffiti, ¿sí? Bien, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, cualquier cosa, pero ¿qué se va a hacer? Bueno, se va a hacer mi voluntad, ¿sí? En esto de que tenemos 4 cuadrantes, el cuerpo corresponde a lo que se tiene, acá, lo que se tiene, la economía. El alma a la religión, ¿sí? El paradigma. La mente está ligada a la ciencia, ¿sí? Y la cuestión política tiene que ver con la voluntad, con discutir el poder. Entonces, así yo haga en esta pared un graffiti y yo digo, yo soy apolítico, pero hago un graffiti manifestando mis ideas, sean cuales sean, ni siquiera importa tener ideas políticas, ¿sí? En el momento que yo estoy discutiendo el poder en un rectángulo, es decir, ahí se va a hacer mi voluntad y voy a expresar mis ideas. Así sean ideas apolíticas, van a ser políticas. Estás reclamando un espacio, ¿sí? En un espacio estás reclamando el poder, estás discutiendo el poder. En esta hoja mando yo, estoy discutiendo el paradigma del poder. Y en la que comunicas una idea, sea cual sea, ya estás en una acción política, ¿sí? El tema es esta relación de política, políticos, no es lo mismo políticos que política, no es lo mismo Estado que nación, ¿sí? Hay una mezcolanza de argumentos, pero bueno, desde el arte yo lo veo así, en el arte uno ejecuta su voluntad, es un tiempo-espacio donde uno discute el poder, ¿sí? Entonces hablando del hombre que vino a cambiar la historia, el gran político, para algunos en Venezuela, no quiero ni nombrarlo, fue muy famoso él, un expresidente que ya está extinto. Jesús fue el primer comunista del mundo. Sí, el primer comunista del mundo fue Jesucristo. Porque Jesús decía que ser rico era malo. Partimos con el tema de materia. Te preguntaba que si era importante lo que se hacía en este mundo. Mm, Entonces, siendo Jesús un gran político, como ya lo dijiste, ¿piensas tú que fue comunista? ¿Y crees tú que en él se tuvo que desarrollar alguna especie de arte para que hoy, después de 1000 o 2000 años, no se sabe todavía cuánto, se siga hablando de él? eh, bueno, si querés arte, el tipo era carpintero, ¿no? Y fíjate que su obra máxima es sobre un madero al final de su vida. Es decir, había un trabajo artístico también porque más allá de si toda la discusión esa existió o no existió, si era efectivamente carpintero, ¿dónde hay un mueble hecho por Jesús para que podamos ir a ver arqueológicamente qué carpintero era Jesús, ¿no? No sé, no sé si hay algún mueble hecho por Jesús. El tema es desarrollar un oficio, muchas veces, sea cual sea, tiene que ver con desarrollar un arte. El arte no es solamente lo que se hace en un cuadro con acrílicos o escribir un libro o hacer una canción, ¿sí? Es mucho más amplio y hay arte en todas las disciplinas, la que se quiera, ¿sí? Porque vos vas a tener la oportunidad de, sí, hay un programa, pero hay algo que no está en el programa, que es esto de la voluntad, ¿sí? Ese cuadrante. ¿Por qué? Porque todo lo demás, el resto de la naturaleza, es predecible. Sabés cuándo va a llegar el invierno, sabés
cómo se van a reproducir las especies de aves, sabés a qué temperatura va a hervir el agua, sabés que el mar va a hacer olas, porque no va a ser otra cosa que olas el mar. Es predecible. ¿Por qué? Porque hay un programa. ¿Quién programó el programa? Bueno, un tema. Pero hay un programa que es muy repetitivo y se nota. Bien. Pero hay algo que tenemos nosotros que no es del programa. ¿Por qué? Porque la naturaleza no hace un canal de YouTube para ponerse existencial, preguntarse cosas, ¿sí? Hay algo que hay que aceptar, que tenemos, algo que la naturaleza no tiene, y la principal característica se le dice voluntad, que se percibe como voluntad, porque podés trascender desde la voluntad, podés conquistar la mente y las emociones y el cuerpo. Es decir, la voluntad es un argumento aparte de las emociones, no es una emoción. Supera incluso las emociones. Cuando estás pinchado anímicamente, pero sentís el compromiso de hacer algo, sacás energía no sé de dónde. Pero no son las emociones, la voluntad es otra cosa. Bien. Y en esto de la voluntad aparece esto de que, claro, hay una parte de nosotros que tiene un margen de libre albedrío del programa. Es decir, tiene un pequeño margen que no es del programa, que yo puedo inventarme lo que quiero ahora en este momento, que no está calculado, no está forzado, no está en el programa. Es mi libre albedrío, mi voluntad, así sea un pequeño margen en un solo cuadrante. Hay algo que tenemos que la naturaleza no. Bien. El tema es, yo quiero conocer a eso, a esa parte de mí mismo que no es del programa. Pero ¿cómo hago para conocerlo? Si es así, bueno, ejecutándolo, por ejemplo, en el arte, lográs esto de sacar esa voluntad, ¿sí? Ese libre albedrío, y ponerlo en el cuadrante del cuerpo. Es decir, como si hubiese cruzado mundos. Del cuadrante del espíritu, cruzó la mente, el alma, y se volcó en la materia. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenés es la posibilidad de esta parte de nosotros que no es del programa, porque no es predecible, porque en esto de sí estoy descubriendo al cosmos, pero porque me estoy descubriendo a mí mismo, en realidad. Y si me estoy descubriendo a mí mismo y me encuentro con que tengo 3 cuadrantes, cuerpo, mente y alma, que tienen cosas de un programa general, ¿sí? Pero tengo otra parte que no es calculada, hay un libre albedrío, hay algo que tenemos que no es del programa, yo quiero conocer eso, me siento que probablemente yo sea ese el que no soy mis emociones, ni mi cuerpo, ni los datos que tengo. Yo soy el que experimenta esas cosas, que está atrás de todo eso experimentando esas cosas. ¿Sí? Este cuarto cuadrante. Bueno, no sé, me puedo ir Sí, mucho más lejos. no te preguntaba si tú estabas de acuerdo con eso de que Jesús era un comunista, hablando de la política. Bueno, sí, no, perdón. No, para nada. Me parece que era alguien que más que, claro, por eso de que entra al templo y saca a los vendedores, ¿sí? Ujú. Haciendo política. Y a veces se vende un Jesús muy amor y paz, y hay que acordarse de ese otro Jesús que entró recaliente a tirar toda la mierda porque estaban haciendo cualquier cosa. Hay que recordar esas cosas también. Pero claro, yo creo que lo que nos pasa es que tenemos luchas genuinas que el sistema después coopta. ¿Sí? En el caso de Jesús, no creo que sea un comunista, sino un libertario quizás. ¿Sí? Todo lo contrario. Se lo lleva para ese lado por la parte de cuando saca a los vendedores, pero en su discurso
Él trataba de empoderar a cada individuo. Olvídate de los libertarios que conocemos, hablo de la idea de la libertad, de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si nos basamos en eso, lo que importa ni siquiera es la verdad, es que te haga libre la verdad. El valor mental de esto es la libertad. Haber sido un libertario, pero no sé qué. Para Para nada. causas nuestras, yo creo que en tu país ha pasado eso, porque digamos, la lucha del pueblo venezolano, ¿sí? Por sacarse de encima a cierta gente de Texas que andan en la movida del petróleo, es una causa, creo que es en Maracaibo, que caen rayos permanentemente. Ujú. Se llama el... se está entrecortando, Lole, tal cual como lo dijiste ahorita, que son aquí son las 4:15, me imagino que son ya pasadas las 5 allá. Me preguntabas que si el en el lago Abajo de Maracaibo, la tierra hay un argumento. es el lago Maracaibo, pero más hacia el norte hay una zona donde permanentemente hay una conexión entre el cielo y la tierra, que están esos rayos disparando ahí, se llama el rayo Catatumbo. Dicen que es la Eso. zona donde más electricidad. Tocando eso con otro que he escuchado por ahí, dicen que Venezuela, si viéramos la Tierra como un cuerpo, dicen que sería como el chakra corona. Es algo que he escuchado por ahí. Que como que esa parte del mundo, cuando esa parte del mundo tiene conciencia de algo, dice que se distribuye al resto de... Y yo pensaba, bueno, pero ¿por qué no puede ser Argentina? Y, y hace poco, bueno, recomiendo ese capítulo que tuvimos, ese episodio que tuvimos con Lorena Díaz. Decía que en Venezuela como que se adelantaba un poquito los hechos antes que en Argentina. Obviamente no somos idénticos, pero mucho de lo que pasaba en Venezuela o mucho de lo que pasaba en Mm, Argentina había pasado primero en Venezuela. Y ese evento natural del que tú hablas a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es como una fase que está todo el tiempo conectado con lo de arriba. Triqui, triqui, todo el triqui. tiempo. Em, entonces, claro, hay una disputa por la materia, por lo que está bajo la tierra. Pero también hay una disputa por la mente, ¿no? Y los espíritus de quienes viven ahí, quienes habitan ahí. Y siento yo, esto es algo muy personal, que hay como una especie de éxodo que anda avisando al mundo que algo está ocurriendo y que, bueno, no sé si podríamos evitarlo, pero que es bueno que sepamos que está ocurriendo. Está ocurriendo algo, hablando del comunismo, hablando de la política y del arte, que yo no sé cómo lo llamarías tú, dice, es algo que debemos vivir para poder aprender, o simple y llanamente es la voluntad. No tan o quizás sí desde la política, ¿no? Desde la política, porque intentan trabajar con la política, con la palabra, con la imagen, con el video. Tratan de imponer una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Para mí la política, que te lo quería decir, es el arte de entendernos a través de la palabra. Con- Ahora le agrego hablando contigo, no solo de la palabra, también hay otras cosas que se hacen desde la política que no necesariamente necesita la palabra. Un graffiti con una imagen ya habla. Em, y veo que esta gente, por lo menos en Venezuela, ya no utiliza tanto el arte de la política. O sí lo usa mucho la palabra, pero precisamente la usa para mentir, ¿no? Que aquello que tú decías, no es lo mismo la política que el político. eh, y no es lo mismo decir que Claro, que la palabra es mala y que otros la utilizan de mala manera. ¿Qué ibas a decir, hermano? Sí, disculpa. perdón, ¿no? No, en eso de vos dabas una definición de política recién que se asemeja como a decir que la política es una batalla de ideas, ¿sí? Están las ideas batallando, pero claro, las expresa alguien. Entonces ahí empieza el asocio la idea a la persona que la dijo y juzgo todo junto, cuando por ahí debería separar y juzgar por un lado la idea en el mundo de las ideas y por otro lado a la persona en el mundo de las personas. ¿Sí? Porque sucede mucho esto de asociar las ideas a personas. Entonces, quizás esa definición que vos dabas tiene que ver con
hablamos de una batalla de ideas, que no podemos evitar la batalla de ideas. Está ahí, hay política, hay ideas batallando todo el tiempo. Así seas un hippie, estás haciendo política, porque hay ideas batallando. Después discutir las caras o los apellidos de quien ejecutan esas ideas o juzgar a la persona porque se equivocó y no cumplió con la idea, bueno, le cortamos la cabeza a ese señor, que venga uno nuevo, pero no muere la idea, ¿sí? Esto de poder juzgar las ideas y las personas por separado, ¿sí? Y en el caso, te iba a decir, en el caso de Venezuela, bueno, es evidente algo energético, no hay que ser muy inteligente, sucede alguna cosa energética ahí. El tema es la causa del pueblo venezolano es totalmente legítima. El tema son estos grupos que toman, se apoderan de las causas y las llevan para donde se les antoja, ¿no? Lo mismo el caso de la canción que mencionaba Puerto Rico. Puerto Rico tienen una situación que resolver también los chicos, ¿sí? No, ellos dicen que no son, pero son, porque les conviene, pero después dicen que no son. ¿Sos o no sos? Cuba, la situación cubana, lo mismo. O sea, esa revolución, si querés, fue un fraude, pero en términos de que hacía falta una revolución y alguien tuvo que enmascarar eso y apropiárselo para llevar el agua a su molino. Pero el sacarse de encima a los gringos no era algo tampoco una conspiratina. Lo mismo que nos pasa a nosotros con la cuestión británica. Hay toda una discusión ahí en el poder, pero al civil común, sí, no le gusta que en las islas esté flameando, en las Islas Malvinas esté flameando la bandera de los muchachos. Y no tengo ningún problema con los ingleses. No es un tema con el inglés, es un tema con lo que está pasando arriba, qué pasa que quieren militarizar nuestro sur. ¿Por qué? No tengo por qué preocuparme. Están militarizando nuestro sur y me tengo que hacer el hippie, el que no, bueno, no pasa nada, no hay nada. Pasa que a mí la política no me importa, entonces, no importa si quieren bueno, hay que entender un poco el juego también que hay en todo esto. Pero digamos, hay algo que en algún punto nos une, es que todos los, mencionaba Nicaragua también en la canción, tenemos todas historias que en algún punto tienen algo en común, que es un pueblo queriendo liberarse, termina siendo chupado por un monstruo peor, ¿sí? Que le vendía esa liberación y al final no era. Pero el sentimiento del pueblo es verdad. Eso es lo importante para mí, ¿sí? Porque están estos que dicen, yo amo la tierra y soy ciudadano del mundo, pero de Argentina no. Pero, pero Argentina queda en el mundo, pelotudo. ¿Cómo vas a decir que sos ciudadano del mundo, pero no de Argentina no? Porque yo no soy patriota. Entonces, amás a la Pachamama, pero la tierra que pisás no. Entonces, se entra en un hipismo mezclado con antitodo, que sí, son amor universal, pero después odian todo y no analizan nada en las comunidades donde estamos nosotros. Y por eso yo te preguntaba apenas empezamos, de qué país sos, por el tono, porque recordaba ahí medio en el aire si eras de Venezuela, y con esa sola respuesta, yo soy de Venezuela, ya tengo un montón de información tuya, de vos, ¿sí? Y en este sentido también de conocer el programa para conocer esto que no es del programa, ¿sí? Esto que llevamos
está también nuestra familia, nuestra época, nuestra psicorregión. Entonces hay que entender el programa para encontrar lo que no es del programa, ¿sí? Si yo elegí, ponele que lo elegí o ponele que no lo elegí, nacer en cierto lugar, mi carta astral lleva un cielo preciso según el lugar donde yo estaba. Es decir, en la carta astral es clave el lugar del nacido. Entonces importa la nación, porque en la que naces en un lugar, tu vida va a estar condimentada de un montón de argumentos de ese lugar y no de otro. Entonces empieza, bueno, pero somos todos lo mismo, ciudadanos del mundo. Yo lo comparto, yo me siento en algún punto filosóficamente ciudadano del mundo, ¿sí? Comparto un poquito eso. El tema es no pasarse de hippie, porque en el mundo real yo estoy en una comunidad específica y mis abuelos están enterrados acá, aunque lo hayan fundado masones. Mis abuelos están enterrados acá. Entonces, ¿cómo no voy a querer este suelo? Aunque lo haya fundado no sé quién, ¿sí? Entonces empieza este juego también del hipismo mezclado con antitodo, y en esto de que es interesante conocer el programa, y parte del programa es la sociedad que nos tocó o que elegimos antes de nacer o como sea, y conocer el programa para conocer mi parte que no es del programa, eso justamente como es impredecible y no es del programa, es justamente lo que nos hace a todos diferentes, ¿sí? Esa parte que no es del programa, el cuadrante del espíritu, el cuadrante de la voluntad, es lo que nos hace distinto uno de otro, ¿sí? Cada uno pasa a ser único, porque empieza esto de, bueno, somos todos uno, somos todos lo mismo. Eso es comunismo, eso es Chávez. Eso es Chávez, el somos todos uno. Xi Jinping, eso es... ¿sí? Entonces empezamos a encontrar que si hay un programa y hay algo que no es del programa, los que decidimos no adorar el programa, sino estudiarlo para conocernos a nosotros mismos y a esa parte que no es del programa, ergo, como no es predecible ni calculable y no es del programa, nadie es igual a nadie. Y eso es importantísimo, porque le da un valor a usted que lo hace único, totalmente único, y usted tiene una arista y algo y una historia que es propia y un camino al origen que también es propio, que no va a poder aprender en ningún libro, ¿sí? Hay una, hay una correlación allí importante y creo que eso me lo hizo pensar mucho Rafa, el sociólogo que manda salud. Y es que tiene que ver con la moral y la política. Eh, es, es amoral la política, es algo que se debe hacer sin el corazón, a diferencia del arte, ¿no? O ambas se pueden hacer sin utilizar la moral. Bueno, ahí aparece el tema de tener una estrategia, ¿no? Pero cualquier estrategia en lo primero que se basa es en cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, si se define un objetivo claro, realmente claro, creo que ahí es donde, bueno, se pueden negociar un montón de cosas y un montón de personas nos vamos a poder sentar a hablar, pero porque el objetivo está claro. Después empieza esta cuestión de estrategia, alianzas estratégicas, y realmente hay veces que decís, bueno, si para cambiar el mundo tengo que sentarme a hablar con Bill Gates, ¿no te sentás? Precisamente eso. No, porque es de los malos. Y bueno, justamente este es el tema
buenos, usted que se considera de los buenos, si los buenos no nos metemos, después no nos quejemos que solo son todos malos, porque los buenos, usted que es de los buenos, no nos queremos meter a charlar en ninguna mesa, queremos escaparnos al tiro, o peor, a la quinta D, queremos estar en la quinta D sin Wi-Fi, me imagino, que en la quinta D no hay Wi-Fi. Entonces váyanse a la quinta D sin Wi-Fi, pero acá en el mundo real, ¿sí? Si se nos da la oportunidad de conversar con Bill Gates, así sea para insultarlo un poquitito, o así sea para sacarle información, así sea para lo que sea, si hay una estrategia con un objetivo, tiene sentido. El tema es si la política te lleva puesto, porque la política tiene mucho de eso. Terminás vos creyéndote que sos tus ideas. Y terminás militando, ya ni sabes qué, una idea que se fue transformando porque te aliaste con no sé qué. No, bueno, el punto es tener objetivos claros. Hay cosas que son innegociables, eso está clarísimo. Digamos, si se pretende algo honesto, hay cosas que son, no se pueden negociar, ¿sí? Cuestiones de honor y demás. Pero bueno, es un barro muy complicado, por lo menos el de la política que conocemos nosotros. Yo creo que todos nosotros estamos haciendo política con nuestros canales, discutiendo el poder científico, ¿sí? Porque nosotros no, más allá de discutir argumentos estrictamente científicos, la cuenta, che, mirá, yo veo Buenos Aires desde Uruguay. ¿Qué hacemos? O sea, no quiero ponerme muy conspiranoico, pero ¿qué hago con eso? Porque yo lo vi por mi propia cara, no me lo contó Irulanducci. Saco la cuenta, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Pero nosotros igualmente lo que hacemos es discutir el principio de autoridad, más allá de las cuestiones científicas técnicas específicas. Nuestro planteo tiene más que ver con discutir el principio de autoridad, y eso es política. Todo terraplanista hace política, aunque diga que es apolítico. Esa es la paradoja en la que se encuentra un terraplanista apolítico, ¿sí? O en esta de soy ciudadano del mundo, pero no de mi país. Pero ¿dónde queda tu país? Está montado encima de la... Está montado En también encima... Mordor. Está montado también encima de las tortugas. Claro, claro. Mira, Soy ciudadano del mundo, pero de mi país no. Bueno, es medio raro. hablando del país, ¿no? La política y el deporte eh, que nos representa, ¿no? O con el que nos hemos sentido tan representados con los deportistas. Para ti, ¿qué representa? Y esto no sé si está fuera del tema que estamos tocando, pero quería saber, ¿qué representa para ti Lionel Messi? Bueno, mira, me gusta muchísimo que hayas sacado este tema. Me gustan mucho estas charlas porque cuando yo tengo que presentar un tema, es otra cosa. Esto creo que me gusta mucho más. Así que te agradezco la invitación. Messi y el fútbol en general, yo considero al fútbol un arte, ¿sí? No un deporte. También tenés gimnasia artística, ¿sí? Como combinación deporte-arte a la vez, patinaje artístico. ¿Sí? Podés encontrar un malabarista. ¿Qué es? ¿Artista? Alguien que hace malabares. ¿Es artista o deportista? Es complicado. Claro, Es complicado. claro. Entonces yo veo, en el fútbol veo arte. ¿Por qué? Porque vos ves, expresan cosmovisión. Más allá, obviamente estamos hablando de conceptos puros del deporte como lo conocemos nosotros,
de los conceptos puros, no de la mafia que hay en el fútbol. Todo eso ya lo conocemos, hasta el más boludo del sistema sabe que el fútbol es una mafia. O sea, tampoco hay que ser muy despierto porque cuando éramos gente del sistema ya también sabíamos que el fútbol era una... o sea, no hay un gran misterio ahí. Listo, la mafia sí. Ahora, quedémonos con el deporte como una disciplina cualquiera. Sucede algo que se expresa cosmovisión, aparte de lo simbólico del fútbol, que lo estamos analizando con Rafa, es muy interesante. El planteo es un juego mágico, literalmente. Está esto del arco iris, en lo del arco, ¿sí? Los dos lados del arco iris, eso es lo importante. Si cruzás o no cruzás el arco iris. Entonces, el tema del fútbol, lo que pasa es que emerge la cosmovisión del individuo, como en toda arte, emerge la cosmovisión del individuo que experimenta el cosmos, que está descubriendo al cosmos porque se descubre a sí mismo. Aparte tenés la posibilidad, vuelvo al arte, olvídate un segundo del fútbol, de eso único y propio que tenés, que no tiene nadie más porque no es del programa, plasmarlo en la realidad, ¿sí? Plasmar algo original, ¿sí? Ahí hay algo interesante del arte, de poder traer algo, si querés, de otro mundo, para dejar una huella de algo que no es igual a nadie más que a vos mismo, ¿sí? Dejarle a esta obra la huella de tu obra, hacer una obra sobre la obra y dejar tu huella. Eso que no es del... Vuelvo al fútbol. Ahí se manifiestan un montón de cosas. Ejemplo, Mascherano, ¿lo conoces? Sí. Bueno, Mascherano manifestaba el arquetipo guerrero, ¿sí? Es decir, sí, bueno, es el fútbol, es una tontería, es una mafia, sí, todo sí, es verdad. Pero hay una parte donde el tipo tiene una pequeña libertad para jugar al fútbol y expresa algo. Se enoja, escupe, insulta, expresa algo, aunque sea en el... Ponele que el fútbol está todo arreglado y que solo tienen un 15% de realidad, de lo que pasa en el campo, que hay cosas que si la pelota pega en el palo, sale, o pega en el palo y entra, eso no se puede arreglar, ¿sí? Entonces, digamos, por ser muy malos, que está todo súper arreglado, que tienen solo un 15% de realidad. Igual, en ese pequeño margen del 15%, van a expresar cosmovisión los muchachos. Y como Mascherano expresa el arquetipo, su visión del mundo, que es la de un guerrero, ¿sí? Messi expresa al mago, ¿sí? Al que puede traer algo impensado, como decíamos, algo impredecible, algo de otro mundo, ¿sí? Y puede traerlo acá, ¿sí? Entonces se expresan un montón de estas cosas y sucede con Messi también algo, que es que hay muchos padres despiertos que son anti-Argentina porque, bueno, porque es una ficción jurídica, no logran comprender que el Estado no es lo mismo que la nación es verdad, porque usted es la nación. ¿Cómo la nación va a ser mentira si es usted? El Estado es la ficción jurídica. Y nos encontramos muchos papis que son anti-fútbol y anti-Argentina. Y resulta que los hijos, aunque los papis sean anti-fútbol y anti-Argentina, los nenes quieren la camiseta de Messi, un jugador de fútbol argentino, ¿sí? ¿Y por qué los nenes quieren la camiseta de Messi? Y hay que dárselas. Es el siguiente, sí, bueno, es el fútbol, es una tontería, es una copa. Sí, para usted que es un adulto y que le gusta maquinar mierda, porque usted es un adulto que le gusta maquinar mierda, pensar cosas feas. El niño es mucho más inteligente y lo que ve en Messi no es que Messi lo va a salvar de los problemas de la vida. Lo que el niño ve es una referencia. El niño es inteligente, no ve un Mesías,
ve una referencia, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque nació en un pueblo, ciudad bastante complicado, atravesó problemas de salud muy serios, se tuvo que ir de su país, llegó a ser el número uno, y siendo el número uno, no cayó en las porquerías que cayó Maradona. Es decir, el niño que tenga una figura de inspiración que lo desafíe a luchar contra la adversidad, a ser el mejor en lo suyo y a no perder la cabeza, Messi ya no es solo una cuestión de si hizo un gol o no hizo un gol, sino que es la figura de inspiración de nuestros niños. Entonces, un padre despierto, ¿cómo le va a negar a su niño, porque este padre despierto le gusta pensar cosas feas sobre mafias y mafias y mafias, y no logra ver que su niño que no entiende de mafias y no le importan tampoco, logra ver en el fútbol algo mágico y logra ver una figura de inspiración que lo desafía a luchar, le demuestra que se puede ser el número uno en lo suyo, en lo que cada uno elija ser, dejar, como decíamos, una huella propia en este lugar y no perder la cabeza. Es decir, Messi como futbolista, sí, bueno, ganó esto y otro. Pero Messi como figura de inspiración para un niño es incalculable. Incalculable. Es, es Messi, o deberíamos utilizar como borrar o reanimar más estos, estas, sí, estos seres que vienen a compartir con nosotros esta época y bajarle, ¿no piensas tú un pelo el volumen a esos seres que nunca vimos? Porque podemos mostrar que Messi hace magia, discutiblemente. Eso creo que hasta el que no sabe fútbol sabe que lo hace. Pero de Jesús nunca vimos nada. Ni la mesa que hizo con la carpintería. Entonces, sientes tú que en esta parte, en este momento en el que estamos reviviendo una forma de ver la vida y una forma de ver el sitio en el que vivimos, una forma de centrarnos en el universo, ¿no sería Messi un buen influencer para esta nueva época? Sí, sí, no sé hasta dónde los muchachos tienen ganas de involucrarse en algo. ¿Sí? Eh, Estos personajes, yo los veo así, como, si querés, un ejemplo de que se puede ser lo mejor, o sea, de que saques tu mejor versión, ¿sí? No ser perfecto, sino te desafían a sacar tu mejor versión y no tiene que ser sí o sí en el fútbol, sino justamente como somos todos distintos, vos serás tu mejor versión en tu versión, no perfectos, todos iguales. Pero que esta gente se involucre en la actividad política concreta, yo lo veo muy difícil por la comodidad, por el estatus ganado, bien ganado, no es que no. Y por otro lado, Jesús, la huella la dejó, o sea, no tenemos el mueble, pero la huella está. La huella está. Ese es el tema. Así es que no lo pudieron borrar y tuvieron que empezar con que no, bueno, tu Dios es hijo del mío, y empezar a hacer algunas cosas ahí para no matar el mito porque no lo podían matar, porque la huella era muy fuerte. Cuando pasan personajes así, esa huella no se borra. ¿Sí? Me quedó algo ahí por decirte, pero si vuelve... En diciembre yo tuve el encuentro con Dani y Rafa y invité a una colega también socióloga eh, a que participara y hablamos sobre, ella estaba en aquel momento en Chile, y hablábamos
del mundial, del fútbol, la política, de estas cosas, como decía Dani, que nadie quiere hablar, porque como que nos, nos hace rebelarnos, nos hace fijar posiciones. Y la mayoría quiere eso, quiere ser ciudadano del mundo, no pertenecer a nada, no criticar a nada. La mayoría no mucho, ¿no? Así que la mayoría es así. No, pero los que son perfectos que se vayan de este video. Acá hablamos gente real, gente con defectos, gente real. La gente perfecta, váyanse a la lista. Si son perfectos ustedes, Claro. o no son perfectos, vayan y ya está. Cambié de canal. Ya deben estar ahí en la quinta D. La quinta vez. Yo ponía aquí Leonel, el lío. Messi en inglés, desastre. Y acaba de llegar a los Estados Unidos. Y precisamente en el equipo donde hay un venezolano que se llama Joseph Martínez. Sí. Joseph Martínez creo que fue o ha sido uno de los mayores goleadores. O sea, es quizá una de las figuras más importantes que hay en la Major League Soccer. Y a mí me alegró mucho que esté en esta liga porque yo siento que de alguna forma hay una separación allí innecesaria con este pueblo. Yo vivo en los Estados Unidos, tú lo sabes. Y, y que él haya llegado acá, escucho, yo tanteo mucho, por ejemplo, cuando murió Maradona, aquí nadie hablaba de eso. Pero llegó Messi y escuché a mi jefe hace poco diciendo que la cuenta en Twitter en Twitter o en Instagram, no sé, Sí. del equipo ya subió 8 millones. O sea, no tenía 1 millón o tenía casi 1 millón y ya subió casi 7 millones en un solo giro. Y siento que le va a dar como mayor vistosidad al fútbol, ¿no? Pone a los Estados Unidos como a ser protagonista. Incluso la próxima Copa América va a ser aquí y el próximo Mundial creo que va a ser aquí también, en Sí. 2026 creo que es. Y en diciembre, hablándote del encuentro, yo le decía a los muchachos sin saber de fútbol, ya había pasado la Copa América, yo dije, el campeón va a ser Argentina. Yo no sabía, yo no sé los jugadores, lo único que conocía era Messi, a uno que otro, al Kun, otros por allí. Pero dije, va a ganar Argentina porque yo veía desde el punto de vista político que se está tratando de repolarizar el mundo, que se está tratando de quitarle el protagonismo a los Estados Unidos y no personal, mi opinión, se está tratando de que Argentina sea la cabeza o la voz imperante. De hecho, yo estuve viviendo en Argentina cuando tuvo el Foro Económico Mundial, creo que fue el anterior al que hubo últimamente, fue en el 2018, 17. Sí, por ahí Y, el G20. y yo dije, tienen que darle a Argentina eso, decía yo, no desde la prepotencia ni de la conspiranoia, yo decía, tiene que ganar Argentina. O sea, hay una parte que van a hacer ellos, pero hay una parte que va a ser el, el gobierno mundial o la gente que influye para que las cosas sucedan. Rafa se puso bravo conmigo porque yo le dije, la Copa América la ganaron y metieron mano y me consta porque a los jugadores venezolanos, lo más importante, Jefferson Soteldo, jugador del Santos, no para menos, tú sabes más de eso que yo. Estaba Joseph Martínez. A casi que a todos los delanteros venezolanos le dio COVID. Uno de ellos, por cierto, sí les dio COVID. No pueden jugar. No pueden jugar. Están enfermos y ellos sanos. No, no, te tiene COVID. Siéntese para allá. Y hubo un jugador que se hizo una prueba. No, no estoy diciendo que haya pasado. Rafa se puso bravo conmigo. Ah, sí, tú me vas a decir ahora que regalaron. No, no, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que, bueno, pasó eso. Y yo No, dije, sí, sí. y yo decía, mira, esta vez no creo, no lo vi así de esa forma. No, yo vi los juegos, me los vacilé todo y me los disfruté. Y no creo que le hayan regalado la Copa Argentina porque pasaron muchas cosas, como dices tú, que son imposibles de controlar. Em, pero pensaba yo eso, decía, mira, se va a dirigir, la Copa la va a ganar Argentina porque van a hacer que la mirada se dirija hacia el pueblo argentino. Yo hablo con los argentinos y ninguno se cree esto. Me dicen, estamos todos a decir nosotros, no, estamos hechos a mierda, este país está vuelto a mierda, vamos peor que ustedes. Y yo sigo creyendo que eso va a suceder. Yo sigo creyendo que en Argentina van a poner, y por eso te hablo de la figura Messi como un arma política. Es un arma política. Incluso hace poco lo comparaba alguien con Cristiano Ronaldo. Lo han comparado mucho, obviamente, pero lo comparan desde este punto de vista. O sea, si Messi representa a la sinarquía mundial, mm, eh,
Cristiano era lo contrario, porque era como, este tipo no nació con talento, pero se forjó el talento. Y hace poco salía, bueno, denunciando a Coca-Cola, como que tenía como que era más Bueno, individuo y respondía menos al colectivo, ¿no? Como que él es más individuo y responde menos al colectivo. Yo no estoy en contra ni a favor de ninguno de los dos, ni pienso que uno sea mejor que el otro. Realmente me gusta el fútbol y el deporte en general, pero no tengo preferencia. Obviamente, prefiero al nuestro, pues, al de aquí del continente. Pero eso, más que una pregunta, una reflexión que te hago yo aquí, quisiera escuchar cuál es tu opinión al respecto. no, para mí el tema es que suceden tantas cosas en simultáneo que es difícil sacar una sola conclusión. ¿Sí? A mí me pareció algo similar, si querés hablar de esa Copa América como un ejemplo, no es que sea un tema la Copa América. Yo también vi cosas de esas, porque eso también, viste, un juez de línea que te ayuda, no te cobra un offside o le cobra un offside al otro. Eso pasa. El tema es que después hay en juego tantos factores que muchas veces pasó que un árbitro estaba comprado para que gane no sé quién y al final, bueno, no puede ir el árbitro y hacer los goles. ¿Me entendés? O sea, en algún punto hay una parte, vos podés controlar muchos factores y Pero no todo. empujar para que pase tal cosa, pero después, por ejemplo, lo que pasa en la final del Mundial con el Dibu y los penales es una ruleta rusa y la última jugada que la saca casi con la uña, es como, sí, probablemente hubo cosas, ¿qué te voy a decir que no? Seguro que hubo esto, lo otro, che, bueno, nos conviene que por lo menos pasen la primera ronda. No se va a quedar Argentina en primera ronda, por lo menos ayudémoslo hasta ahí, está bien. No digo que no pase, el tema es, son tantas cosas en simultáneo que recién, fíjate, se nos pasó algo, decías, Messi Cristiano. Justamente, estamos hablando de que Cristos, los muchachos dicen que no es el Mesías. Entonces esta rivalidad Cristos-Messi por ahí simboliza mucho más de que un partidito de fútbol. Entonces, eso, ir llevando el análisis. Y sí, yo creo que Messi ni siquiera lo debe saber, pero representa algo muy importante. Representa algo. Tenemos al Papa, yo también pienso que Argentina juega un rol importante en muchas cosas, pero tampoco quiero excederme de argentinismo, porque te digo, en Venezuela también hay cosas muy importantes, y Estados Unidos ni hablar, digamos. Pero bueno, no es que hay países que no importan, pero sí realmente hay lugares donde, pero no es Argentina solo, hay lugares donde se concentra algo, alguna energía, no sé qué es. Acá hay algo que sucede que es, Argentina la quieren destruir y no pueden, y cuando vos pensás que ya está en el fondo, no, podemos caer mucho más. Y cuando ya estás ahí, decís, listo, acá se terminó. Ya más ruina que esto no hay. Ah, ¿no? Más abajo todavía. Y no se muere. Es como una vaca que no para de dar leche y la estrangulás y no se muere. Entonces, no sé qué tenemos, no sé qué tienen los venezolanos, pero que nos pasen las cosas que nos pasan no es casualidad. ¿Sí? No es una casualidad. Alguien quiere tener control de estos lugares. ¿Qué hay entonces? ¿Sí? Porque puede ser en algún caso un recurso natural, pero en algunos casos es otra cosa lo que hay. Hay, no sé, rebeldía, criolla. Eso no es un recurso natural, eso es un recurso cultural. El sudamericano en general no es tan respetuoso de la autoridad como puede ser en otro lado. Es más, si puede discutir a la autoridad, la discute el sudamericano. ¿Sí? Entonces, y eso no es un recurso natural que está en el suelo, es un recurso cultural que tenemos. ¿Sí? Entonces, a veces quieren chorearse un recurso, pero a veces quieren tapar una energía muy sutil que está en ese pueblo y que no se despierte, que esa energía no se despierte.
No, que no se involucre, que los buenos no se involucren en política. Y nosotros le cumplimos el plan. El Mesías Messi, el Mesías Messi, el Cristiano Ronaldo. Yo tenía aquí unas palabras y pensando, yo decía, voy a tirarle estas palabras a ver qué se le ocurre lo primero que hice el Lole aquí. ¿Qué piensa en la palabra fluir, hermano? Me gusta, la usé mucho, pero tiene un riesgo que es que te lleve la corriente. Eh, te lleva. Entonces, me gusta, pero bueno, el otro día hablaba con Rafa de que, bueno, esto de que se aprende de los errores, ¿no? Que uno aprende mucho de los errores, y jodía con que, claro, y yo no sabía lo que aprendí. Yo soy el que más aprendió si se aprende de los errores, ¿no? Porque uno se ha mandado tantas cagadas que, bueno, terminás realmente aprendiendo. Hay miedo al error, pero si no te equivocas tampoco no hiciste nada, no intentaste ni siquiera. No, yo voy a cumplir la voluntad de la naturaleza y del programa y de tal Dios. Bueno, pero si vos estás haciendo la voluntad de otro, no estás haciendo nada, entonces. No viniste a nada. Viniste a cumplir un programa que si venías o no era lo mismo, porque ya se iba a cumplir, y no viniste a hacer nada. Entonces sí, fluir me gusta, pero siempre recordando de que uno no es el río, ¿sí? Acordarse que lo divertido quizás de tirarse por un río y navegarlo, más que el río era uno mismo, lo divertido, ¿sí? ¿Qué piensa de la palabra influencia? Eh, y suena feo, suena muy feo, pero no, bueno, es una palabra, es una palabra. Creo que todos tenemos una esfera de influencia. ¿Sí? Cuando se habla de no, la esfera no existe, bueno, quizás hay una metáfora de darnos vuelta a algo que era nuestro. Vos no sos la esfera es el mundo. Y nos invirtieron algo ahí, porque el símbolo esfera se usa en muchas obras y de forma distinta a lo que pensamos. Y claro, uno tiene una esfera de influencia, es decir, si uno estira los brazos y empieza a hacer así, a trazar, digamos, el ángulo de el área que uno puede influir, hay una esfera de influencia. Entonces eso, decís influencia, de uno influir en otro y otro influir en uno, ¿sí? Esto no importa en qué sentido sea. Pero sí pensaba, me decís, influencia, pienso en esfera. ¿Es el Lole un influencer? Trata el Yo Lole de ser un influencer. ¿Te influí en algo? Si me preguntas a mí, si me has influido tú a mí. Es que si soy influencer o no, me lo debería decir el influido a mí. Me debería aclarar si yo soy influencer o no. Si yo influí a alguien, que me avise y me diga, sos influencer. Y ahí podría decir, bueno, gracias por aclarármelo. Mientras tanto, soy una persona común que tiene un canal de YouTube y dice sus cosas, y a veces se equivoca, y a veces no, pero tampoco es el punto. Es una persona que se está buscando a sí misma en esto de encontrar lo que no es del programa, y en el medio, bueno, va a experimentar un montón de cosas, y una de esas es esta faceta de comunicar las ideas por mí mismo, no tanto tampoco para convencer a otro de que piense como yo, sino de, por lo menos yo, decir mi versión
y dejar, como decimos, alguna huella, así sea chiquita, dejar algo distinto, ¿sí? Más que repetir informaciones de información, que eso lo puede hacer un robot, ¿sí? Está claro que nuestros canales no son canales de información, somos canales de opinión y no tenemos ningún problema en decir que opinamos, porque tenemos un criterio como para opinar. Para repetir información están los robots. Toda el área de la salud, si lo veo de esa manera. Y la palabra flúor. Eh, no, en algún momento lo vi respecto del tema de la glándula pineal, ¿no? No sé cuánto tendrá efectivamente que ver con eso. Es algo como para sospechar e investigar un poquito mejor, que no lo he hecho, pero sí que me parece fundamental esa parte de que no me parecería muy loco que quisieran tapar nuestra parte intuitiva, esa parte que puede conocer verdades sin que te la tenga que contar un paper. Es decir, algo en nosotros que puede percibir verdades más allá de la lógica, la distancia, ¿sí? La fórmula, dame la fórmula del amor. No, no la tengo, o sea, es una verdad que la siento dentro mío, no te puedo compartir la fórmula de cómo se me dio el amor, es algo que lo experimenté yo adentro. Y así, otras verdades que se nos revelan adentro, que no las vemos afuera, se revelan adentro, no me extrañaría que quisieran cortar ese canal, ¿no? Hay una que ya va atado al tema del arte y del presentarse y de ser uno mismo. ¿Qué piensas tú del flow? El del flow, ¿en qué sentido? ¿Tú no sabes cuando los cantantes o los... Así que tengo el mejor. Tengo el Sí, soy el que flow. más flow. Claro. Y que cada uno tiene su propio flow, ¿viste? Cuando hay que vibrar alto, hay que vibrar alto, alto, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué frecuencia? Porque mira que alto, 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 y te Choca con la convertís cúpula. en ultravioleta, terminás. No, o sea, cada uno vibre a la propia vibración. Ese por ahí es el desafío. Que cada uno encuentre esa propia vibración. Y por eso cuando se habla de este flow, mi flow, eso a mí me parece, bueno, es un poco el código del rap, ¿no? Verduguear al otro, molestar con que yo soy mejor que vos. Es un poco el juego que se hace y no me parece hasta divertido, no me parece algo malo. Pero trata de marcar, por lo menos para mí, esto. Yo puedo ser feo, puedo tener defectos, puedo no ser el mejor, pero tengo algo propio que decir. Tengo un estilo propio, tengo un flow, tengo algo que no se lo copié a nadie. Y tengo una huella, así no te guste, porque hay arte que no es lindo, pero transmite cosas que no tienen que ver con la belleza. ¿Sí? A veces se cae en me gusta, no me gusta. Bueno, el arte no es eso, lindo o feo, es otra cosa. Bueno, eso. Sabes que yo viví en Argentina casi un año y ¿En dónde? viví en Buenos Aires como 6 meses, 7 meses y por allí viví frente al Parque Lezama. En mi canal muchos argentinos, o sea, la mayoría son argentinos los que siguen mi canal. Viví frente al Parque Lezama y vi a la selección argentina pasando así frente a mi apartamento y a las barras del Boca. Escuchaba el estadio de Boca en mi casa, en la Claro, terraza. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y para mí, obviamente, tú nunca vas a tener en la mente lo que va a pasar cuando te vas a otro país. O sea, el referente que tienes siempre es mínimo. Así lo hayas visto en televisión, así hayas leído 10.000 películas. Cuando estás ahí vives que entiendes. Y sentí cariño de parte de los argentinos.
cariño y apertura, además, como bienvenidos, échenle pierna aquí. Pero sí una gran diferencia entre el argentino y el venezolano, obviamente por nuestro clima, por nuestra forma, pero de cierta forma una familiaridad, ¿no? Como somos hermanos igual, estamos aquí, te entiendo y todo lo demás. Me decía la Argentina, una vez iba en un metro, iba en el tren a Tigre y estaba hablando con la que era mi pareja en aquel momento y se voltea a una argentina y nos ve y me dice, ¿de dónde sos? Y yo le digo, ¿dónde cree usted que somos? Me dice, no sé, de Colombia, por ahí. Yo digo, no, somos venezolanos. Me dice, che, qué dulce su acento y tal, me dice ella. Y yo, como, o sea, como político, dije, esto tiene un poder, hermano. O sea, esto tiene una influencia. Porque si bien el argentino, y al maracucho, que hablaste de Maracaibo, al maracucho en Venezuela se le dice arrogante. De hecho, ellos se les dice que son el estado independiente del Zulia. Pues el Maracaibo está en el estado Zulia que está pegado a Colombia. Y ellos son ellos, pues los maracuchos de hecho, el maracucho no te dice tú, te dice vos. O sea, mantuvieron mucho de la colonia española y todavía se siente eso. Y eso me puso a mí a pensar, a pensar. Y de hecho, cuando hablo con Rafa, me dice, me gustaría aprender a utilizar la palabra vaina como la utiliza usted. Y yo estoy contento de tener contacto con argentinos y hablar de estos temas. Hermano, yo te digo, y ojalá que Iro escuche este programa, o si no, bueno, se lo vamos a transmitir. Cuando yo abrí este programa, yo pensara, yo tengo que tener en este programa a Iro Landucci. Lo tengo que tener, como que era mi idea principal, tengo que tener a Iro Landucci y hay un rapero que también quiero invitar en algún momento. Y te hablo esto de la influencia, de influir, de la palabra, de la política. Porque de alguna forma u otra hay una conexión fuerte, ¿no? Entre nosotros. Y siento que ahí, mientras más se conozcan, más nos conozcamos entre nosotros, siento que va a ser mejor para la política. Porque siento que es como el péndulo, siento que somos como dos lados del péndulo. El argentino tiene la capacidad de decir, somos nosotros. De hecho, mandaron un video esto a un grupo que tengo por ahí en WhatsApp y me decía, la ceremonia que hizo Riquelme la despedida de Riquelme, donde estuvo Messi. Y Sí. el venezolano el vecino que me compartió el video decía, los argentinos son ellos. Eso es como decir, ustedes se representan como argentinos. El venezolano, no mucho, no antes de salir de Venezuela. Creo que el venezolano aprendió lo que era cuando salió y vio lo que tenía. En esta búsqueda de la que hablábamos. Mm. Y nada, te comento todo esto así en modo reflexión, porque hay admiración de parte del venezolano en muchos aspectos con Argentina, pero también hay mucha ignorancia, ¿no? ¿Cómo piensa Lole que está ahorita la política en Argentina? ¿Se hace política en Argentina? ¿Ya no se hace política? Tiene No, está gracia, chupada por... tiene gracia la política argentina como antes. De hecho, considerado uno de los países con mejor calidad en cuanto a comerciales. Me acuerdo que en Venezuela, estudiando sociología, vi muchos comerciales, había mucha creatividad para el tema de los comerciales. Y yo digo, viviendo allá y estando ya aquí, digo, ¿qué tanto tenemos nosotros como los argentinos, pero como que no lo aprovechamos? No lo decimos, como que andamos con la humildad pendeja esa, ay, sí, que nosotros, no digas que eres bueno, no digas que eres bueno. Y en este momento digo, hay tanto que aprender de los argentinos, como seguramente habrán cosas que el argentino estará aprendiendo del venezolano, Buenos Aires está lleno de venezolanos, había más de 200, 300 millones de venezolanos allá, creo. ¿Cómo piensa Lole que ha influido? O sea, primero, la pregunta que te hice, no quiero volverme loco. ¿Hay política o no en Argentina ahorita? ¿Tiene gracia la política o no en Argentina? ¿Tiene algo que aprender el argentino de la política que se hace o que se hizo en Venezuela? Que para mí ya no se hace. Por lo menos no hay parte como Eh, gobierno. la situación de Venezuela lo que tiene es que es muy compleja y más para entenderla desde Buenos Aires, ¿no? Más aún es medio complicado en esto de que hay muchos intereses cruzados. Por un lado el pueblo venezolano, por otro lado los muchachos de Texas, por otro lado
este movimiento que se chupó al pueblo venezolano y dice que discute con el otro. Hay, hay como varios actores en juego desde Buenos Aires. Sí te puedo decir por la- que, que lográs tener un diálogo, cuestiones de la vida real. Y es un pueblo guerrero. O sea, el venezolano es guerrero, en el buen sentido de la guerra, no de que tiene, eh, de que cuando Jesús se tuvo que enojar, se enojó. Entonces, yo creo que eso que decís de bajar la cabeza, no solo ha pasado en la cultura venezolana, sino en otras, con los paraguayos también, ¿sí? Donde son pueblos que tienen una identidad, ¿sí? Porque la Argentina es muy grande y se analiza solo Buenos Aires. Y yo ahora que estoy en la Patagonia o que no empezás a conocer un poco más otras regiones del país. Juego, ¿sí? Parece, incluso cuando lo que lleva dentro de sí. Lo que sucede también es que el problema en la provincia en la que estoy, que es Río, un partido de lo que se dice el bipartidismo del sistema, ¿sí? Que son, acá los demócratas serían Unión por la Patria y los republicanos serían Juntos por el Cambio. Bien, esta provincia, no sé si allá será departamento, esta provincia, eh, ¿sí? Es decir, está por fuera de esa. Pues obviamente el sistema logra meterse, ¿sí? Y pasa lo mismo en la provincia de al lado, que es Neuquén. Hay movimientos provinciales, ¿sí? Que quedaron por afuera de ese bipartidismo, pero en general lo que te encontrás está todo centralizado en el bipartidismo de Buenos Aires. Así estés en Tierra del Fuego, a vos te llenan la cabeza con el bipartidismo de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con tu realidad. ¿Sí? Ahí está un poco el problema, de que se sigue hablando de izquierdas, derechas, ¿sí? Que el discurso es el del sistema y es muy difícil para nosotros contrarrestar eso, y se vende la realidad de Buenos Aires como si fuera lo que sucede en toda la nación, que a veces pasa con el análisis de algunas noticias en las comunidades alternativas, ¿no? Donde se toma una noticia del foro de Davos en Suiza y de repente esto está pasando en el mundo. No, eso está pasando en Suiza. El mundo es muy complicado, ¿sí? O sea, hay gente que quizás nunca fue a la villa, a la villa es como se dice acá, a barrios humildes, ¿sí? Entonces, hay gente que quizás nunca transitó o conoció la vereda, la calle, los barrios de Sudamérica, del conurbano, ¿sí? Hay gente que no conoce eso, agarra dos noticias de Europa y con eso te analiza el mundo.
Bueno. La realidad es muy compleja. En uno de estos barrios que te menciono, por ejemplo, vos llegás a poner una cámara y no dura 10 minutos la cámara. La bajan y ven los pedazos. Se acabó. O sea, ese es el punto de también, viste, información. Bueno, pero ¿de dónde viene? Porque yo miro mi barrio y hay un montón de cosas que, o como decimos, la agenda de género en Irán no entra por su cultura. En África hubo ciertas cosas inyectables que no entraron por su cultura. Y en Bolivia hay un montón de cosas que el nuevo orden no va a poder hacer porque ni siquiera alguien que no está acostumbrado a vivir a 6.000 metros de altura, ni siquiera tiene ganas de ir a conquistar a los bolivianos, porque ni siquiera tiene ganas de ir a un lugar que no puede respirar. ¿Entendés? Entonces, incluso por condiciones geográficas, hay gente que queda exenta de la agenda. Por cuestiones culturales, por cuestiones... Acá, por ejemplo, hay lo que le dicen chemtrails, pero la verdad es que hay pocos. Yo no veo con esas imágenes que pasan a veces de Estados Unidos o de otros lados, que ves 5 líneas cruzadas al mismo tiempo, 7 chemtrails todos juntos. Acá podés ver uno. Por ahí, un día con mucha mala suerte, ves 2. Como exagerando. Entonces, yo no sé si es por un tema de presupuesto. Por ahí sí hay agenda acá, no es que no, pero hay menos presupuesto, entonces hay menos. ¿Sí? Y en tal lugar, como decíamos, Irán, la agenda llegó la vacuna, pero no llegó la agenda de género por su cultura. Y hay lugares como África que llegó otra cosa, pero no llegó tal otra. Y en cada lugar es distinto. Ese es el punto. No podemos hacer un análisis de que todo es lo mismo porque de repente aparece el presidente de Tanzania y nos demuestra que no son todo lo mismo. ¿Sí? No sé si te acordás del muchacho ese. Sí, supe de Este, supe sí, la información sobre que hubo presidentes que se negaron a aplicar el ñiqui ñiqui a la gente y bueno, dicen que hasta los mataron. Yo escuché que mataron a 4 presidentes africanos, pero imagínate que se negaron a hacerlo y uno dice, bueno, ni el nombre se escuchó de eso, fue como que lo sacaron y listo porque, bueno, los niños no están alineados, pues. Y pienso igual que tú, que así como hay países africanos y del Medio Oriente y seguramente en Europa que no se alinean ahí, el pueblo suramericano, yo estoy de acuerdo contigo, pues, y ahora más que yo aquí en los Estados Unidos, donde la gente respeta tanto al Estado, que es que no nos gusta que nos pongan muchas reglas, que nos estén carajiteando y nos estén diciendo para dónde hay que ir. Y seguramente eso le va a traer problemas, ¿no? A esta gente. De hecho, ahorita hay unos problemitas ahí y por eso recomiendo el capítulo que tuve con Lorena donde se habló de la carta natal venezolana y de la Argentina y ella hacía un ejercicio de pronoxis donde para estos meses iba a haber como un levantamiento y para el año que viene también y prácticamente se están cumpliendo. Y yo digo, Dios mío, qué increíble esto, ¿no? La efectividad que tiene el análisis del cielo. Lole, a este programa lo quiero dejar con una puerta abierta, porque creo que de aquí se desprenden varias aristas que seguramente nos van a interesar para que sigamos desarrollando. Estando en... perdón. Me acordé de este Lukashenko, el de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. En Bielorrusia no hubo pandemia, no hubo. Entonces, esto de que son todos lo mismo, bueno, no sé, tampoco sé si son buenos. Incluso te pongo el caso de Donald Trump, que se discutió mucho eso. No sé si es bueno. Yo no voy a decir que es bueno, pero no son todos lo mismo. Es como decir que vos y yo somos lo mismo.
Vos y yo somos lo mismo. Somos buena gente, compartimos muchas cosas, pero no somos lo mismo. Vos sos David y yo soy Rodrigo. Se acabó. Entonces, son todo lo mismo. Bueno, ¿es lo mismo Biden que Trump? Bueno, por ejemplo, en el caso del pinchazo, podemos decir si querés que sí, pero en la cuestión del cambio climático, ahí había algo que se discutía. Entonces, ¿era lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Que, Entonces, lo que digo es ser más fino, o por ejemplo, cuando hacen renunciar a Benedicto. ¿Por qué lo hacen renunciar? Si son todo lo mismo. ¿Por qué no lo que había que hacer? ¿Por qué no lo hacía él si era lo mismo? Evidentemente no era lo mismo, no son todo lo mismo, y para hacer lo que había que hacer, había que correr al que no era lo mismo y meter al que es distinto al otro, porque por algo se tuvo que hacer esa maniobra y tener dos papas a la vez, esa no la vimos nunca. Y son todo lo mismo, y no, obviamente, por algo se hizo ese cambio, porque no era lo mismo. ¿Y es Donald Trump bueno? No, no estoy diciendo que sea bueno. Estoy diciendo que no es lo mismo. ¿Sí? Kennedy era Kennedy, ya sabemos el apellido, la familia, pero después citamos un discurso de Kennedy, pero decimos, pero la familia eran todos masones. Sí, pero él era un individuo aparte, ¿sí? De su apellido. Y todos esos análisis, aprovecho este lugar porque nada, me parece que es un lugar para hacerlo, me parece que es como para refinarlo. Sí, analicemos punto por punto. Biden-Trump, si querés. ¿Es lo mismo en el tema pinchazo? Sí. ¿Es lo mismo en el tema cambio de la temporada del clima? No, no es lo mismo. ¿Es lo mismo en tal otro tema? Bueno, refinar el análisis antes que hacer grandes bolsas de todo me da lo mismo, porque entonces usted tampoco es nadie. Usted todo lo mismo también. se diluye en el océano del colectivo. Y como no es lo mismo ver un encuentro de 2 horas que de 3 horas o de 30 minutos, y realmente no me importa mucho cuando se tarda lo que se tiene que tardar, eh, pero también quisiera dejar espacio para otros encuentros, hermano querido. Quisiera despedirme, o contigo, ¿sabes? Quisiera que tú te encargaras de hacer una despedida. Em, Invitando a las personas, porque te voy a comprometer de una, a que estén pendientes porque vamos a tener un segundo encuentro en este canal aquí, el Lole Arcoiris, al que invito también a que visiten su canal, está en YouTube, Lole Arcoiris. También participa de otro canal que se llama Cuadrantes, con el hermano Dani, con el doctor Mate y con el colega Rafael Currao. Em, Dejo en manos y en tu voz, hermano, para que te despidas de la audiencia del tema incompleto, invitando a la gente a que esté pendiente porque no vamos a volver a encontrar y vamos a seguir hablando de estos temas picantosos, como le decimos en Venezuela. Sí, sí, y me gustan esos temas molestos. Y también me gusta algo que es cuando no te pueden etiquetar. Me gusta mucho cuando, bueno, pero entonces vos al final, ¿qué sos? ¿Sos libertario? ¿Vos que sos zurdo? ¿Vos qué sos? ¿Quién es? Yo soy de yo mismo. Y eso me encanta cuando no logran. ¿Pero sos cristiano o criticás a la Biblia, pero al mismo tiempo decís que sos cristiano? Pero ¿qué es? Y cuando no te pueden poner una etiqueta, se nota cómo funciona su psique, ¿sí? Que no puede, cuando ven un individuo, ¿sí? Un sí mismo, quieren ubicarlo en algún casillero y no pueden, y a ver dónde tiene el talón de Aquiles. ¿Cuál es el ismo de este flaco? No, ninguno, yo mismo, ese mismo, el yo mismo. Y es un punto muy fuerte porque te quieren tirar y no tienen con qué. Le falta ¿Me flow. entendés? Le falta flow. Te quieren tirar
Si yo, ¿me entendés? Yo me baso en mí mismo como alguien viene, y, viste, suele esto de que decíamos, te cuestionan las fuentes, entonces yo le critico la Biblia a uno y se puede poner mal, o le critico, no sé, el tarot al tarotista y se vuelve loco. Yo me baso en todo y en mí mismo. Entonces, podés cuestionar todo lo que leo, que no me importa, si querés lo prendo fuego. Lo que yo pienso, lo pienso por yo. No me duele si critican los libros que leí, porque no soy mis ideas. Yo soy de mí mismo. Ese es el punto. Y sobre estas conversaciones te digo, yo me siento muy cómodo con este tipo de charlas por esto de no tener que tener una presentación, algo formal que explicar. Y en algunos casos es más desprolijo, pero también salen cosas más espontáneas. Y me gusta bastante, así que bueno, cuando quieras, estaré ansioso de que nos volvamos a encontrar para decir toda una cantidad de barbaridades en la que ya conocemos. Ha sido el Lole Arcoiris en el tema incompleto. Ya sabes, si te gusta darle like, coño, que no te cuesta nada, pana. Es un ti, no tienes que sacarte nada del bolsillo. Compártelo para que otro también escuche la locura de la que nosotros aquí hablamos. Y comenta si te parece algo interesante ahí o si te quieres meter una ahí de discutir con nosotros algo para convencer o ser convencido de lo que piensas. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos a dar la lucha por las ideas con nuestras palabras. Hermano, muchas gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo próximamente. Y bueno, ya ha sido otro tema incompleto. Nos vemos la próxima semana. Producción general, David Guzmán. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.